La grulla común, conocida científicamente con el nombre grus grus, es una de las aves migratorias más grandes y reconocibles de nuestro continente. Con su imponente envergadura, que puede llegar a alcanzar los 2 metros de longitud, y su elegante vuelo en formación en V cuando realizan su migración, pues no solo son un espectáculo para el ornitólogo, para la vista, que sino además también juegan un papel importante en nuestros ecosistemas. Cada otoño, miles de grullas emprenden un largo viaje desde sus áreas de cría en el norte y noreste de Europa hasta llegar a sus áreas de invernada aquí en la península ibérica y en el norte de África. Durante este trayecto hacen fonda en diferentes puntos clave en donde descansan y se alimentan. Y allí pues se crean unas increíbles o unas impresionantes congregaciones de miles de grullas que atraen, por supuesto, a observadores de todo el mundo. Pero además la historia de la grulla va más allá de su migración y de esto, sino que estas aves han inspirado mitos y leyendas en diversas culturas, simbolizando, por ejemplo, la longevidad, la paz y la buena fortuna. Y además, el comportamiento social de esta especie pues es digno de estudio. En este episodio, el episodio número 73, te voy a hablar sobre esta especie, sobre sus hábitos, sus comportamientos y los desafíos que enfrenta en el futuro. Venga, empezamos. Muy buenas, naturalista. Estás escuchando Notas de Naturaleza, el podcast de naturaleza, ornitología y fauna salvaje de la península ibérica. Yo soy Iván Vega y te doy la bienvenida a este cuaderno de campo sonoro. Muy buenas, naturalista, ornitólogo u ornitóloga y amante de la fauna salvaje ibérica, por supuesto. En general, ¿cómo estamos? Bienvenidos al podcast de Notas de Naturaleza. Hoy es martes 24 de diciembre. Esta noche es Nochebuena o la cena de pre-Navidad. Aquí en mi tierra le decimos la nit de Nadal. Yo soy Iván Vega y soy un naturalista aficionado con muchísima curiosidad y, como siempre digo, que utiliza este podcast, el que estás escuchando, como un cuaderno de campo sonoro. Y para empezar, en el episodio de hoy, el episodio número 73, que hoy sí que lo he mirado antes de empezar, pues te voy a hablar sobre la grulla común, una especie bastante icónica, en la península ibérica en invierno, ya que, bueno, pues en nuestro país se concentra durante la invernada pues miles de individuos. Hay años que se superan los 200.000 individuos en sitios muy concretos, como por ejemplo podría ser las lagunas de Gallo Canta en Aragón o en zonas de Extremadura, que hacen que sea un espectáculo impresionante pues observar estas concentraciones de grullas. Y bueno, pues te voy a hablar sobre ello, sobre la especie, sobre sus características y sobre su migración y alguna cosita más. Así que sin alargar más esto, empezamos con el episodio. Esto es Notas de Naturaleza. Las grullas comunes, con nombre científico grus grus, es un ave emblemática en nuestro territorio, ya que a mediados de otoño, podríamos decir, cuando empieza
a apretar el frío en las zonas o en la zona norte de Europa, pues las grullas comienzan su viaje migratorio pues desde sus zonas de cría en el norte de Europa y Asia hacia sus áreas de invernada en el sur de Europa, norte de África y partes de Oriente Medio. El inicio de esta migración, como he dicho, no es aleatorio, ya que está sincronizado con los ciclos estacionales y climáticos. Pues señales como la duración del día, las temperaturas que comienza a apretar el frío y los vientos, pues dan la señal de salida a las grullas para que bajen a nuestros territorios. La cifra, dependiendo del año de grullas que acogemos en la península, pues depende de cada año, pero normalmente superan los 200.000 ejemplares. O sea, grullas, como digo en la newsletter, que la última edición hablo sobre ellas también, grullas a patadas. En España, en la península, pues regiones como Extremadura, Aragón, Doñana, zonas de Castilla-La Mancha, pues acogen a miles de grullas, ya que estas zonas ofrecen condiciones ideales de temperatura. Además, pues hay muchos campos agrícolas y humedales en donde ellas encuentran alimento y refugio. Estas aves tienen una anatomía diseñada para viajar. Doy por hecho que más o menos tienes en mente lo que es o cómo es una grulla. Si no es así, si es una ave que no te es muy familiar porque no vives en zona grullera, como se suele decir, y no has visto o no has tenido la oportunidad de ver ninguna grulla en directo, yo, si te soy sincero, no he visto ninguna grulla en directo. Sí que he visto pasar alguna formación así en altura, pero así ella, o sea, parada con prismáticos y poder observarla bien, lo que es el animal, pues no he visto ninguna. Espero que esto durante este 2025 le ponga solución. La tengo ahí en la checklist de cosas pendientes que ver. Pero, por eso te digo, si no sabes cómo es una grulla, pues una vez más te invito a que paras el episodio te vas a Google y la buscas allí y la admiras, ¿vale? Como iba diciendo, con una altura más o menos de hasta 1,3, 1,4 metros y una envergadura que puede alcanzar más de 2 metros, pues la grulla común está perfectamente diseñada para el vuelo de largas distancias. Su cuerpo es alargado y ligero, con unas potentes alas que le permite cubrir pues miles de kilómetros en sus migraciones. Su plumaje es predominantemente gris, me ha costado esta palabra, y actúa como camuflaje perfecto tanto en las zonas donde cría en el norte de Europa, zonas de Escandinavia, Suecia, Noruega y demás, como en terrenos abiertos donde hiberna, como podrían ser las dehesas de Extremadura. En su cabeza destaca una pequeña mancha roja en la coronilla, que es una característica propia de adultos y que resalta su madurez y jerarquía social. Este parche que lleva en el pilio, en la cabeza, es un parche que en realidad no son plumas, es piel desnuda que intensifica su coloración en situaciones de estrés o excitación. Y es un detalle que refuerza la comunicación visual entre individuos. Además, te puedo decir que hay ciencia tras su migración. Todo tiene su qué. Te explico. La formación en V que adopta en vuelo, más allá de ser pues algo bonito de ver, algo estético, es una estrategia eficiente para reducir el esfuerzo físico a la resistencia al aire, o sea, lo que vendría siendo un vuelo de relevos al más puro estilo pelotón de Tour de Francia, en el que se van, o de Vuelta a España, lo que quieras, o de Giro de Italia.
Lo que van haciendo pues es relevándose en la cabeza, en la punta de esa V para ir pues eso, luchando contra el viento, y todas las demás grullas que vienen detrás pues vuelan con menos fricción. Entonces ahorran energía y permite que el grupo recorra largas distancias sin agotarse tanto. Porque una vez que la grulla que va en cabeza pues ya empieza a estar fatigada, pues hacen un relevo y se van turnando para liderar y enfrentarse a la resistencia del aire. Algunas cifras que te puedo dar sobre el viaje que realizan. En cuanto a distancia, pues algunas poblaciones recorren hasta 5.000 kilómetros entre sus zonas de cría e invernada. Pueden volar más o menos a velocidades que rondan entre los 40 y 60 kilómetros a la hora, o sea, ojo. Y dependiendo de las corrientes de aire, suelen volar a altitudes que rondan entre los 1.000 y 2.000 metros de altura. Por eso pues se ven allí en la lejanía muchas veces cuando pasan por encima nuestro, en dirección a sus zonas por lo menos en mi zona, cuando pasan por nuestras cabezas hacia el sur. Esta altura pues la pueden superar para cruzar obstáculos geográficos como podría ser pues los Alpes, o aquí ya los Pirineos, que su altura, pues como sabrás, el Aneto es el punto más alto del Pirineo con unos 3.404 metros de altura. Esto me lo sé de memoria porque ya sabrás también que soy un amante del Pirineo, me encanta, y cada verano no me pierdo por allí unos días. Pues bien, las grullas sobrevuelan el Pirineo y pueden ascender a más altura para pasar esta barrera geográfica. Una de las características más peculiares de esta especie es su voz, es su canto, el sonido que emiten, y es muy importante durante su migración. Durante el vuelo, las grullas emiten constantemente unos trompeteos resonantes muy característicos, como he dicho, y que esto ayuda a que el grupo se mantenga cohesionado. Es una forma avanzada de comunicación, ¿no? O sea, se refuerza la cohesión del grupo y permite coordinar los cambios en la formación. Para que escuches un poquito, aprovechando que tienen los cascos puestos, para que escuches un poquito estos trompeteos, si no estás muy familiarizado a ellos. Ahora te voy a dejar un audio de Javier, grabado por Javier García, que como ya sabrás es la persona que hay detrás del perfil en las redes sociales o de la marca Sononatura, y que estuvo por este podcast episodios atrás. Voy a buscarlo y te digo el número exacto de los episodios en los que estuvo. A ver... Estuvo Javier García, o Javi García, estuvo en el episodio número 57 y en el número 58. 28 de febrero y 5 de marzo publicados. Charla con Javi García, grabación de sonidos de la naturaleza. Nos estuvo explicando muchísimas cosas interesantes sobre naturaleza, así que te invito a que los recuperes y disfrutes de ello. Pues bien, como iba diciendo, te voy a dejar un audio grabado por Javi en Tierra de Campos, en Zamora, de las vocalizaciones de las grullas. Venga. Estás escuchando Naturaleza Sonora.
Y para acabar, explicarte que estas vocalizaciones también son fundamentales para mantener a los individuos más jóvenes o inexpertos dentro del bando, de la bandada. Los juveniles que realizan su primera migración junto a sus padres, pues dependen en gran medida de estas señales sonoras para aprender las rutas migratorias. Y antes de continuar hablándote sobre grullas, venga, que te voy a contar dos cosas muy rápidas, a ver si lo puedo hacer en menos de 1 minuto y medio. La primera, tenemos un grupo de la comunidad de Notas de Naturaleza en Telegram en el que hay ya 1900 naturalistas, personas amantes de la naturaleza, y en el que hay mucho movimiento y compartimos muchísima información sobre pues lo que se habla o lo que te cuento aquí en el podcast, sobre ornitología, fauna salvaje, fototrampeo, rastreo, botánica, entomología y muchos más temas que me dejo. Vete a Telegram, si lo tienes, pon en el buscador Notas de Naturaleza, pégale un ojo y ya sabes, estás invitado. Si te interesa, bienvenido eres. Y la segunda cosa es que también envío de vez en cuando, ahora estaba mirando y hace ya un mes que no he enviado una edición de la newsletter, pues eso, ya te lo he dicho, envío una newsletter que también se llama como el podcast Notas de Naturaleza y en el que comparto pues curiosidades, historias, cosas que voy aprendiendo sobre esto, sobre esta afición, sobre esta pasión que es, pues eso, la naturaleza, la ornitología, la observación de fauna salvaje y demás. Además también normalmente envío en cada edición pues 3, 4, 5, 6 noticias seleccionadas que me han llamado la atención de esas últimas semanas. Y estás también invitado a ello. En las notas de este episodio encontrarás el enlace para echarle un ojo. Si te interesa, pues ya sabes, te puedes suscribir y cada vez que yo realice un envío te llegará al correo. Y si no, pues oye, sin problema. Venga, seguimos con el episodio. Las grullas tienen un comportamiento muy social y que ha sido bastante estudiado. Su vida está marcada por fuertes lazos familiares y de grupo. Y este comportamiento no solo refuerza la cohesión del grupo y de la especie en sí, sino que también asegura su éxito en la crianza y en la adaptación a entornos cambiantes. Forman parejas monógamas de por vida. Y otra característica a destacar son sus complejas danzas nupciales, que son una pieza clave de su biología reproductiva. Durante el cortejo, las grullas realizan saltos coordinados. Es que es curioso de ver, ¿eh? También si puedes buscar en YouTube algún vídeo sobre ello, no te lo pierdas. Pues como iba diciendo, durante el cortejo pues, realizan saltos coordinados y muestran así su fuerza y agilidad. Además, pues hacen movimientos de alas como si dibujaran en el aire y además todo ello lo acompañan con un intercambio de vocalizaciones espectacular, que es una especie de diálogo armonioso que refuerza el vínculo con su pareja. Además, estas danzas no son exclusivas del inicio de una relación o de la reproducción, sino que las parejas las suelen ir repitiendo cada año en diferentes épocas como una forma de reafirmar su unión y sincronizar su ciclo reproductivo. Además, el comportamiento gregario de las grullas no solo se limita a lo que son las familias, sino que durante la migración y en las zonas de hibernada forman unas, como he dicho, bandadas gigantescas de miles de individuos que les brindan protección contra depredadores y que además les facilita encontrar recursos
alimentarios. Estas bandadas pues albergan miles de individuos y convierten las zonas de descanso en un verdadero espectáculo de naturaleza frecuentado por gente ornitólogos y amantes de las aves y de la observación de ellas. Además, las grullas comunes han sido protagonistas de símbolos culturales a lo largo de nuestra historia, reflejando pues una profunda conexión entre esta especie y nuestra especie. En la mitología griega, las grullas eran consideradas símbolos de vigilancia y prudencia. Se decía que durante sus vuelos nocturnos, las grullas mantenían una guardia para proteger a la bandada. E incluso el famoso filósofo griego Ésopo, yo digo famoso por marcarme el moco. Pero bueno, yo la verdad es que no lo conocía. Buscando información sobre él, pues me apareció. Pero bueno, yo te lo cuento aquí. El famoso filósofo griego Esopo, que seguro que conoces, narraba fábulas donde estas aves encarnaban inteligencia y estrategia. En Japón, las grullas tienen un simbolismo muy especial. Son un icono de longevidad, paz, y fidelidad. De hecho, no sabría decirte si la grulla en Japón es una de las aves más importantes que hay, como podría ser aquí en nuestro país el gorrión, por ejemplo. Pues yo creo que en Japón la grulla, esto no lo he buscado, pero está bastante presente. ¿Vale? Aunque la grulla de Japón no es la misma que la que tenemos aquí, es la Grus japonensis, la grulla japonesa. La figura de la grulla está muy arraigada en la cultura asiática. Por ejemplo, ellos tienen una tradición en origami. El origami es esto de hacer figuritas con papel, que incluye la creación de 1000 grullas de papel como símbolo de deseos cumplidos. O sea, si tú quieres cumplir un deseo, fabricas la módica cifra de 1000 grullas de papel y en teoría se cumplen tus deseos. Si lo pruebas y funciona, avísame, déjalo en los comentarios que haremos un episodio especial sobre ello. Además, durante la Edad Media, las grullas se representaban ya en manuscritos, esto en Europa, volvemos a Europa, pues ya se representaba en manuscritos iluminados y en tapices como símbolos de unión y armonía familiar. A las grullas se les atribuía cualidades como la lealtad, dado su importante carácter monógamo. En nuestra cultura, pues la migración de las grullas anunciaba el cambio de estaciones, o anuncia, podemos decir que se mantiene, y se consideraba un buen augurio para la cosecha. Y poetas latinos, como podría ser por ejemplo Ovidio, pues mencionaban a las grullas como portadoras de orden y ciclos naturales. En nuestro país, como he comentado antes, la llegada de las grullas, por ejemplo las de esas extremeñas, es vista como un reloj natural del cambio de estación. En muchas zonas rurales las grullas marcan la transición hacia el invierno y su paso o su llegada es motivo de celebraciones locales y festivales. Por ejemplo, son un motor para el ecoturismo. En la laguna de Gallo Canta, que ya la he nombrado antes, que esto está en Aragón, Teruel, pues se celebra anualmente un festival en su honor y esto pues hace que se atraigan visitantes que buscan disfrutar de este espectáculo de la naturaleza. Pues eso hace que se dinamicen un poco más económicamente estas zonas que se dedican básicamente a la agricultura, al sector primario. ¿Vale? Entonces, pues esta especie también es un motor para el ecoturismo. Además, en nuestro país,
pues hay bastante afición a las grullas. Hay gente que le fascina este ave, Y en Extremadura, por ejemplo, existe un grupo de trabajo y estudio de la grulla común que se llama GRUS Extremadura, que hace un seguimiento sobre la especie, haciendo censos semanales, creo, cuando llegan, y que además también realizan pues jornadas de la grulla, jornadas en las que se hace una observación guiada. En su Twitter, 14 de diciembre, que esto ya es tarde, ya pasó, realizaron una jornada de la grulla en Pétrola, Plaza de la Era, en la que, por ejemplo, a las 10 de la mañana hicieron una observación guiada, a las 12 un taller de dibujo y a las 4:30 una conferencia sobre la evolución de la población ibérica de grullas, a cambio de José Antonio Román y Ciro González. Te puedo recomendar también que vayas al podcast de la radio del Somormujo, de José David Muñoz, del gran maestro José David Muñoz. Un saludo desde aquí. Te voy a hacer un spoiler. José David Muñoz se vendrá al podcast en breve a charlar. De hecho, ya se vino al podcast, pero tuvimos un fallo técnico y no se pudo aprovechar nada de lo que grabamos. Así que quedamos en volver a vernos y en volver a grabar lo mismo que hablamos. Y este año 2025, uno de los primeros episodios que habrá en el próximo año será con José David. Pues bien, como te iba diciendo, vete a la radio del Somormujo y uno de sus últimos episodios de la radio del Somormujo, que lo puedo buscar ahora rápidamente, el número 234, perteneciente al 31 de octubre, José David habla largo y extendidamente, 1 hora y cuarto de episodio, con José Antonio Román sobre grullas. Y bueno, pues hablan sobre quiénes son los grulleros, por qué las grullas siguen fascinando a tantos ornitólogos y muchos más temas. También participa en el episodio su nuevo colaborador de José David Muñoz, que se llama Javier Gómez Aoiz. Un saludo también para ti, Javier. Pues te recomiendo este episodio encarecidamente. Si no lo has escuchado, la radio del Somormujo, episodio número 234. Y bien, vamos a dar por finalizado el episodio de hoy, el número 73, sobre grullas. Varias cositas. La primera, no sé si te has dado cuenta que hay un nuevo corte en el que participa mi hija, unos años después. Mi hija, que se llama Arán, forma parte del podcast con un corte que hay en el que dice: esto es Notas de Naturaleza. Y hoy hemos grabado otro corte en el que ella anuncia el momento en el que meto o puedes escuchar el clip sonoro, el audio del episodio que quiero que escuches con cascos, sobre sonidos de naturaleza, vocalizaciones y demás. En este episodio, antes de escuchar el sonido, las vocalizaciones de las grullas, ha aparecido el clip nuevo de mi hija. El primero lo grabó con 4 años, ahora tiene 6, 2 años después, más o menos. Pues yo creo que habla más o menos igual. Hablaba bien desde muy pequeña. Y lo segundo es que esto se está grabando justo antes de las fiestas y seguramente se publicará unos días antes de fin de año. Ya habrán pasado las fiestas gordas, o sea, lo que es Nochebuena y Navidad. Antes de fin de año seguramente lo publicaré. Entonces, desde este podcast o desde este micrófono me gustaría desearte, a tiempo pasado, que hayas pasado unas buenas fiestas con los tuyos, con tu familia, con tus amigos, con la gente a la que quieres, ya sea escogida o ya sea por familia. Y sobre todo mucha salud, mucha paz y mucho amor, que hace falta en este mundo. Y que tengas esto sí, es antes de que acabe el año, que tengas una muy buena entrada de año
2025. Yo desde aquí simplemente agradecerte que escuches este podcast, aún así habiendo tenido pues durante estos últimos tiempos altibajos de grabación, pues porque por diversos motivos. Esto es una cosa que uno hace porque le gusta, por afición, no hay ningún interés económico detrás y bueno, pues no siempre uno tiene la energía, tiene las fuerzas o tiene el tiempo para dedicarle a ello. Aún así, este año pues yo creo que habré grabado pues unos 20 episodios, creo que me dijo Spotify, y hay más de 200 y pico personas que escuchan este podcast de manera prioritaria en Spotify. Aparte de eso, sin contar pues los otros reproductores. 200, casi 300 creo que me dijo Spotify. Así que muchísimas gracias a todos los que escucháis este podcast. El año que viene esto va a seguir funcionando en mayor o menor medida o con mayor o menor concurrencia, o sea, con mayor o menor dedicación de tiempo, pero no voy a dejar de publicar. Me cueste más o me cueste menos, voy a seguir en ello, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir compartiéndolo contigo y voy a seguir compartiendo naturaleza a través de este micrófono. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, feliz año nuevo, felices fiestas y nos vemos en el campo naturalista.